Ella solía ser el rostro que muchas personas veían al despertar en las noticias matutinas. Después de ser captada en cámara robando las luces de Navidad de su vecina. Pero luego sucedió algo que siempre será difícil de entender. Gracias por los 24 a 25 esquejes. Probablemente se está operando a sí mismo. Tenemos una actualización importante en el caso de una ex presentadora de noticias que, según la policía, mató a su propia madre. Lo que Angie Mock acaba de hacer después de ser declarada competente para ser juzgada parece confirmar las horribles acusaciones que enfrentaba. Seguimos el caso presentado por Law and Crime. Yo soy Chris Stewart. La historia de Angie Mock ha tenido tantos giros y cambios, y no solo hablo de su caso criminal. Me refiero a su vida, al menos lo que sabemos de ella. Ella fue alguien que en muchos sentidos era una estrella en ascenso en la industria de noticias locales. Pero luego pasó algo que realmente no sabemos qué fue. Y eso la llevó a ser la persona que hemos visto en la corte, acusada de matar a su propia madre. Ahora, incluso su caso criminal ha tenido muchos giros y cambios, especialmente cuando se trata de la pregunta de si Angie Mock alguna vez sería competente para enfrentar un juicio. Y eso hace que lo que aprendimos esta semana en este caso sea tan impactante. Esta era Angie Mock en la corte el viernes de la semana pasada. Según KWCH Television en Wichita, ella estaba afectada mientras el juez le hablaba. ¿Tiene alguna condición mental o física que le impida entender lo que está haciendo hoy? Ahora, pensamos que este podría ser un caso en el que la defensa de Angie Mock estaría relacionada con la salud mental porque en enero fue declarada incompetente para ser juzgada. Pero luego, a finales del mes pasado, el tribunal la declaró competente. Hablaremos sobre lo que sabemos de su historial de salud mental en un momento y cómo eso posiblemente influyó en la gran novedad que acaba de surgir en este caso. Pero antes de llegar a eso, quiero desglosar todo lo que sabemos sobre lo que sucedió el día de Halloween de 2025. Gracias. Tiene entre 24 y 25 años. Está proporcionando el suyo propio para nuestro condado. Probablemente se está operando a sí mismo. Esa fue la llamada que llegó al departamento de policía de Wichita. Y cuando la policía de Wichita llega a una casa en la calle Crowley, encuentran a la víctima, Anita Avers, de 81 años. La policía dice que Avers fue apuñalada varias veces en su cama. Fue llevada de urgencia al hospital y perdió la vida. Ahora, la mujer que supuestamente estaba cubierta de sangre y llamó al 911, según testigos, era la hija de Anita, Angeline Mock. La policía arrestó a Angeline y la acusaron de asesinato en primer grado. La acusaron de apuñalar a su madre varias veces, causando su muerte. Ahora, hablaremos sobre por qué Angie pudo haber matado a su mamá en un momento, aunque francamente la pregunta de por qué sucedió todo esto puede que nunca se responda de verdad. Pero para entender qué hace que esta historia sea tan increíblemente impactante, tienes que entender quién era Angie Mock antes. Bienvenida, Angie Aquí Mock. tienes, así Gracias. que Estoy muy emocionada. Está aquí y espero poder, ya sabes, conectar con ustedes allá en St. Louis. Angela Mock, conocida como Angie, era alguien a quien mucha gente veía cuando se trataba de noticias matutinas y transmisiones deportivas durante muchos años en varias ciudades del país, incluyendo St. Louis, donde ella era presentadora matutina. Este es un video que está publicado en Fox 2 CNT, la página pública de YouTube de Fox 12 St. Louis de 2011. Ahora, según el LinkedIn de Angie Mock, ella trabajó en noticias locales por más de una década, comenzó en un mercado pequeño como muchas personas lo hacen en esa industria. Quiero decir, realmente es un trabajo duro y puedo hablar de esto personalmente. Puede parecer glamoroso en la televisión, en realidad no lo es. Tienes que hacer muchos sacrificios. Y parece que Angie Mock, profesionalmente, sí se ganó su lugar para llegar a un mercado de buen tamaño como San Luis. Según LinkedIn, ella comenzó en el negocio en noviembre de 2002. Fue reportera deportiva en la pequeña ciudad de Lincoln, Nebraska. Luego se mudó a Rochester, Minnesota. Trabajó en Missoula, Montana, luego en Oklahoma City y después en el lugar más grande en el que trabajó, que fue San Luis. Y fue presentadora matutina ahí desde marzo de 2011 hasta febrero de 2015. Y después de eso parece que salió del negocio y se pasó a ventas de software. Ahora, no es raro que la gente deje la industria de las noticias, especialmente cuando trabajas en noticias matutinas. Los horarios son brutales. Quiero decir, muchas veces te estás despertando, en algunos casos, como a la 1 o 2 de la mañana, día tras día. Así que no es una sorpresa que la gente termine buscando horarios más regulares y una carrera más convencional, si así lo quieres llamar. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas.
Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente, sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Está bien, no está claro qué pasó en los últimos años con Angie Mock, esta persona que tuvo una exitosa carrera en la radiodifusión. Y luego, cuando ves algunos de sus clips de noticias, quiero decir, tenía una gran energía en las noticias, parecía ser una presencia muy positiva en la televisión. Ahora, está claro que quizá su mayor admiradora era su propia mamá, Anita Beers. Esta es una foto que encontramos en la página de Facebook de Beers. Y aquí hay una foto de Angie y su mamá. Esta fue publicada en 2019. Beers era terapeuta clínica en Wichita. Trabajaba con personas que lidiaban con problemas de salud mental. Hablemos del 31 de octubre de 2025, Halloween, y hay un testigo ocular que habló con KKI Televisión en Wichita. Y dicen que, después de que Anita Beers fue asesinada, Angie Mock supuestamente corre hacia una mujer y su novio. Dicen que ella parece asustada, tiene sangre encima y estaba llamando al 911. Quiero que escuchen lo que dijeron los despachadores cuando llamaron a las unidades a esa casa. Cito, ella tuvo que apuñalar a la madre para salvarse. Hay más contexto sobre eso aquí, del que hablaremos en una denuncia penal en un momento. Ahora, Angie Mock fue llevada al hospital junto con su mamá. La policía dijo que Mock tenía cortes en las manos, pero no está claro si esas eran heridas defensivas en este momento. Mock no parecía tener ningún antecedentes penales antes de todo esto. Ahora tenemos una declaración jurada en el caso, y dice que cuando la policía llegó, ellos, cito, localizaron a una mujer blanca de pie afuera, sangrando, sosteniendo una toalla. Cuando la policía entró, encontraron a Anita Beers, cito, acostada en la cama, con múltiples heridas de arma blanca en la cara y el torso. La policía dice que, junto a Anita en la cama, un oficial encontró varios cuchillos de cocina y un rallador de queso colocados sobre una almohada. Cuando la policía le preguntó a Angie Mock qué pasó y si su mamá estaba herida, Mock supuestamente dijo, cito, su cara, ojos, y señaló la zona de su torso. Un oficial preguntó qué pasó y Angelin dijo que fue al cuarto de su madre para hablar y la vio afilando cuchillos. Su madre la atacó con un cuchillo y pelearon. Angelin era más fuerte, así que la empujó hacia atrás. Su madre entonces dijo, cito, sé que estás maldita sea, Jesucristo. Así que ella se alejó. Su madre la siguió, así que ella la rodeó, agarró un cuchillo y se puso encima de ella. Ahora, Angelin dijo que su madre empezó, cito, a escupirme veneno por su maldita boca. Así que tuvo que apuñalarla para salvarse. Angelin luego dijo que fue al dormitorio para hablar con su mamá porque tenía una próxima entrevista de trabajo en una estación de televisión local en Wichita. Luego dijo que su mamá estaba afilando cuchillos y que estaba celosa de ella y no quería que consiguiera el trabajo. Luego dijo que su mamá la persiguió por toda la casa y que Angie necesitaba matar a su mamá porque no iba a detenerse. A Angelin luego le leyeron sus derechos y dijo que entendía, pero que ya no quería hablar. Ahora, la policía acusó a Mock de asesinato en primer grado. Esta es la foto policial de la mujer de 47 años. Y puedes ver la gran diferencia con la persona que tanta gente vio en las noticias locales en aquel entonces. Ahora, aquí está la denuncia penal del caso donde los fiscales escriben, cito, Angelin Mock, en ese momento y lugar mató de manera ilegal, intencional y premeditada a un ser humano, Anita Beers. Muy bien, ¿es usted la señora Mock?
Ahora, aquí está Mock haciendo su primera aparición en la corte, según KSN Televisión en Wichita, y la misma voz, quiero decir, piénsalo, la misma voz que fue una presencia constante en las noticias locales durante varios años, ahora se usaba para hablar con un juez mientras era acusada de este terrible crimen. Y luego aquí está Mock apareciendo en la corte para una audiencia preliminar. Entró vestida con ese overol naranja de la cárcel. Y esta audiencia a la que asistimos fue breve. Y en esa audiencia su defensa argumentó que su caso debía ser retirado del calendario judicial, lo que significa que ya no estaba activo. Su abogado había solicitado que se le evaluara para ver si era competente para ser juzgada. Y al final de la audiencia vimos a Angie Mock levantarse y fue llevada de nuevo bajo custodia. Pudimos ver que estaba muy afectada mientras la escoltaban. Luego, los doctores evaluaron a Angie Mock. Y luego, en enero, se determinó que no era competente para ser juzgada. Y cuando escuchas la historia que supuestamente le contó a los investigadores sobre su mamá escupiendo veneno, y las cosas que dijo que su mamá le decía, y la idea de que iba a dar una entrevista en las noticias locales, simplemente es difícil creer que algo de eso realmente estuviera pasando. Y salió a la luz después de esa evaluación de salud mental que Angie Mock, según informes, tenía serios problemas de salud mental. Según 12 News en Wichita, Angie fue diagnosticada con esquizofrenia. Entonces, el caso de Mock, en enero, cuando se determinó que no era competente para ser juzgada, las cosas estuvieron tranquilas por mucho tiempo hasta el mes pasado. A finales del mes pasado, se determinó que era competente para ser juzgada por el asesinato de su mamá. Ahora, aquí está la orden que se emitió el 30 de julio. Y luego, ayer tuvimos la actualización más importante en este caso. Angie Mock se declaró culpable de haber matado a su mamá. Este es el documento que establece que ella reconoce sus derechos al presentar la declaración. Y mira la línea 2, cito, no conozco ninguna razón por la que se deba cuestionar mi competencia mental. No he tomado ninguna droga ni medicamento en las últimas 48 horas, excepto Abilify, litio y 2 medicamentos adicionales para la salud mental. Ninguna de esas drogas o medicamentos afecta mi capacidad para entender mis derechos o las consecuencias de esta declaración de culpabilidad. Abilify es un medicamento que se usa para tratar condiciones de salud mental como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión mayor. Así que ella estaba lidiando con algunos problemas graves de salud mental y estaba tomando medicamentos para eso, según este documento. Y luego el litio, según la Clínica Mayo, es un estabilizador del estado de ánimo recetado principalmente para tratar y prevenir episodios maníacos y depresivos en el trastorno bipolar. El reconocimiento sí indica que estabas tomando algunos medicamentos. ¿Alguno de esos medicamentos afecta tu capacidad para entender lo que estás haciendo? Luego avanzas en este documento y la línea 6 dice, entiendo por la conversación con mis abogados que me estoy declarando culpable de los siguientes delitos, los cuales tienen el siguiente rango de penas. Luego menciona asesinato en primer grado con un rango de 25 años a cadena perpetua en prisión. Luego, al final del documento, puedes ver la firma de Angie Mock. Sin embargo, al renunciar hoy a tu derecho a un juicio conjurado, la única parte de tu caso que podrás apelar será tu sentencia, ¿lo entiendes? Sí. Así que este es un acuerdo de culpabilidad que Mock dice que sus abogados negociaron con su consentimiento y los fiscales han pedido que la pena sea cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años y el acuerdo también incluye la narrativa con la que ambas partes están de acuerdo. Y dice que el día del asesinato de la mamá de Mock, el padrastro de Angie salió a las 7:10 de la mañana para ir a trabajar y cuando se fue, Anita Avers estaba durmiendo en su cama. Tan pronto como el padrastro de Angie se fue, Angie entró al cuarto y apuñaló a su mamá hasta matarla. Luego, Angie llamó al 911 y la policía respondió. Por el delito de asesinato en primer grado, que es un delito grave contra la persona fuera de la escala, el rango de sentencia es de 25 años a cadena perpetua en prisión, una multa de hasta $500,000 y libertad condicional de por vida. ¿Entiendes entonces que esa es la sentencia que enfrentas en este caso? Sí. ¿Alguien te ha obligado, coaccionado, te ha prometido algo o te ha amenazado de alguna manera para que renuncies a tu derecho a un juicio conjurado y aceptes este acuerdo? Mock será elegible para libertad condicional cuando tenga poco más de 70 años y está programado que reciba su sentencia oficial el 5 de octubre. Acompáñanos ahora para hablar más sobre esto, el abogado defensor penal Eric Fatus. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Me sorprendió cuando vi que se declaró culpable, porque no solo hubo estas preguntas sobre su capacidad mental para ser juzgada durante los últimos meses.
Pero ya sabes, revisas la denuncia penal en este caso y simplemente no parecía que Angie Mock estuviera haciendo declaraciones que francamente una persona en su sano juicio haría en esa situación. Y aún así, aquí está la declaración de culpabilidad y será sentenciada en octubre. Y ya sabes, la recomendación de la fiscalía es de 25 años a cadena perpetua. Correcto, Chris. ¿Sabes? Algunos de los informes indican que ella estaba haciendo declaraciones alrededor del momento en que esto sucedió a su familia, diciendo, entre comillas, que todos son robots, no personas reales. Sí, solo esa declaración sugiere que podría haber cierto desapego de la realidad. Luego, cuando ves su supuesto historial de salud mental, el hecho de que un tribunal la declaró incompetente, lo cual es un hallazgo significativo, creo que fue un poco sorprendente para muchos comentaristas legales que ahora vaya a declararse culpable en lo que parece ser un caso defendible. Entonces esto sucedió, ya sabes, la muerte de su madre que tenía 81 años, Anita Avers, fue el día de Halloween de 2025 y luego fue, creo que en noviembre, cuando ordenaron esta evaluación de salud mental en enero. No es apta para enfrentar juicio. Solo estoy adentrándome en ese proceso porque parecería, y esto es solo mi opinión desde afuera, como que la persona que era en enero, cuando no era apta para enfrentar juicio, es muy diferente de la persona del 30 de julio, cuando dicen que ahora es competente para ser juzgada, lo cual es, ya sabes, tan alejado en cuanto al tiempo de cuando ocurrió el asesinato. ¿Cómo? ¿Cómo ve la ley esto? Considerando que ella tiene esquizofrenia. Ella, según los informes, y estaba medicada por esquizofrenia, ya sabes, al aceptar este acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. ¿Cómo funciona eso? Donde la persona, ya sabes, hoy está siendo considerada responsable pese a que era incompetente, ya sabes, hace 7 meses, 8 meses después de esta evaluación de salud mental. Claro, entonces, Chris, como sabes, la incapacidad para enfrentar juicio es diferente a no ser culpable por razón de locura. La incapacidad para enfrentar juicio en Kansas básicamente significa que una persona tiene una enfermedad mental o un defecto que le impide entender lo que está pasando o ayudar en su defensa, o ambas cosas. Así que ella estaba en ese estado en enero, ¿sabes? Es agosto, no ha pasado tanto tiempo. Normalmente, cuando se determina incompetencia, hay procedimientos para restablecer su capacidad para ser juzgada. Así que los proveedores médicos intentan tratar a la acusada, intentan medicarla y hacer que vuelva a un estado donde entienda lo que está pasando y pueda ayudar en su defensa. Según el tribunal, lograron que ella volviera a ese estado. Y ahora tenemos una declaración de culpabilidad. Pero creo que quedan dudas sobre su capacidad, no solo en la fecha del incidente, sino también en la fecha de la declaración. Peter, o esa iba a ser otra de las preguntas que tenía, porque lees el documento donde ella acepta declararse culpable y ella, ya sabes, sí que está tomando medicamentos que cuando los buscas son, quiero decir, estos son medicamentos que se usan para tratar a personas con problemas de salud mental muy graves, como la esquizofrenia, que según informes padece, y luego, ya sabes, continúa y ella dice, estoy en mis cabales. Ella misma lo firma. Así que, en papel, está aceptando declararse culpable. Pero, al mismo tiempo, aunque es competente para ser juzgada, como suele pasar, te encuentras preguntándote, es solo que se siente un poco confuso que ella haya optado por ese camino, cuando parece que, y no lo sabemos, tal vez hable en la audiencia de sentencia de octubre. Y aquí hay un poco más de claridad de que había un argumento para decir que podría ser declarada no culpable por razón de insanidad mental. Creo que ese argumento al menos estaba sobre la mesa. Había informes sobre una especie de aumento en los problemas de salud mental, incluyendo que su esposo se había dado cuenta y que su esposo habló sobre incidentes anteriores. De hecho, una hospitalización previa de 2 semanas antes de estos apuñalamientos, y todo eso son motivos suficientes para considerar seriamente una defensa de no culpabilidad por razón de insanidad. También señalaría que, al revisar la ley de Kansas, el juez puede considerar estos problemas de salud mental en cuanto a la sentencia, pero la sentencia que ella enfrenta ahora es de 25 años a cadena perpetua. ¿Correcto? Y cuando se trata de un abogado, como el papel de un abogado defensor penal aquí, y de nuevo yo no sé, ya sabes, la estrategia detrás de esto o lo que pueda hacer. Pero si estás en una situación donde tienes a alguien como Angie Mock, sí sientes, como abogado, que se puede plantear un argumento de no culpabilidad por razón de insanidad. Y no sé si ellos se sentían así, pero si tu cliente simplemente viene y te dice, yo lo acepto, solo aceptaré un acuerdo, solo quiero que esto termine. No estoy diciendo que eso esté pasando en este caso, pero hipotéticamente eso sucede. Pero sientes que hay una posibilidad real que se alegue no culpabilidad por razón de insanidad. ¿Cómo equilibras eso cuando tienes un cliente donde tal vez el mejor resultado sería la no culpabilidad por razón de locura? Pero en ese momento simplemente dicen, oye, esta es mi vida.
quiero simplemente aceptar un acuerdo de culpabilidad por cualquier razón. ¿Qué pasa en ese caso? Señor, puede haber algo de tensión ahí, sin duda. Sabe, como abogado, usted tiene un deber, creo yo, como consejero de su cliente. Aconsejarlos, no solo asesorarlos sobre la ley, los riesgos, los beneficios, ese tipo de análisis, sino también orientarlos sobre lo que usted recomendaría, lo que usted cree que es lo mejor para sus intereses legales. Y a veces el cliente tiene una idea diferente sobre eso. Y, ¿sabe? He visto casos donde el cliente enfrentaba, ya sabe, más de 10 delitos graves y el caso tenía aspectos defendibles. Y el abogado decía, oye, deberíamos llevar esto a juicio. Y el cliente entró y se declaró culpable de todos los delitos graves, exponiéndose a una sentencia mucho más severa. Y el abogado básicamente se estaba dando de topes contra la pared diciendo, ¿qué puedo hacer? Porque al final de cuentas es decisión del cliente. Esa iba a ser mi pregunta. O sea, ¿quién es el que toma la decisión en ese momento? Digo, si ya la declararon competente, pues es su vida. Ella está tomando la decisión. En cuanto a lo que pasa ahora, pues hubo una audiencia el viernes. Angie Mock dice que entiende lo que está aceptando y luego será sentenciada oficialmente en octubre. O sea, ¿qué pasa hasta este punto ante la decisión del juez sobre todo esto y si realmente se acepta este acuerdo de culpabilidad o no? Entonces, el juez tiene que aceptar cualquier acuerdo de culpabilidad antes de que sea oficial. Y si eso sucede, se programará una audiencia de sentencia. De cara a esa audiencia, la fiscalía va a reunir todas las pruebas que considere favorables, que demuestren premeditación, que demuestren intención, que demuestren este fue un acto atroz contra un miembro de la familia, nada menos, y de una manera bastante espeluznante. O luego, por parte de la defensa, Seiber, si yo estuviera en su lugar, estaría identificando a todos los testigos, tanto del lado médico como testigos no especializados, que testificarían que Saves, oye, ella afirma que su mamá estaba escupiendo veneno en el momento en que esto estaba ocurriendo. Creo que objetivamente eso no es exacto, así que estaba alucinando en ese momento. Eso debería ser considerado en la sentencia, en la cual entiendo que el juez tiene la discreción de sentenciar entre 25 años a cadena perpetua, así que es un rango bastante amplio. Sí, absolutamente. Y quiero decir, hay otras partes que simplemente destacan. Ella estaba hablando de decir, pinche Jesucristo. Sabes, francamente, ella estaba hablando como de una entrevista en un canal de televisión donde si ves lo que estaba pasando en su vida, parece que los años en el negocio de las noticias ya habían pasado. ¿Sabes cómo realmente iba a ir a esa entrevista de trabajo en un canal de televisión? Simplemente no parece que estuviera en el estado mental correcto. Para los fiscales, ¿qué opciones tienen ahí? ¿Cuál es el papel de un fiscal en este caso? Claramente tuvieron una negociación de declaración de culpabilidad. Los fiscales querían avanzar con esto como un asunto criminal, ya sabes, una declaración de culpabilidad por asesinato en primer grado, pero también hay algunos de estos problemas de salud mental que estaban en juego. Para un fiscal, ¿cuál es tu papel en todo esto? Claro. Entonces, tu papel incluye buscar justicia, no solo una condena. Entonces, como fiscal, no podrías decir odio este caso o odio a este acusado y quiero castigarlo al máximo y conseguir la sentencia máxima, incluso si tal vez no la merece. Esa no sería la acción apropiada. Pero también para proteger la seguridad de la comunidad y asegurar que sirva de disuasión para las personas que puedan estar pensando en hacer lo mismo. Todos esos son intereses que tienes que equilibrar, pero creo que tienes que ser honesto con el juez y al menos reconocer que la salud mental podría ser parte de este caso. Y luego el juez tomará eso en cuenta para lo que finalmente decida en cuanto a la sentencia. A ver, se me vienen a la mente un par de casos como este, y son, ya sabes, como una advertencia, son casos muy diferentes, pero todos han estado hablando de Lindsay Clancy recientemente. Y ese es un caso donde estamos hablando de no culpabilidad por insanidad mental. Cuando ves a los jurados, y no sé, en Wichita, Kansas, hacia dónde suelen inclinarse los jurados, obviamente el caso de Clancy se desarrolla en Massachusetts. ¿Qué tan difícil puede ser? Incluso si tienes un diagnóstico de esquizofrenia, lograr que un jurado entienda los temas de salud mental. Como en este caso, ¿sabes? Estamos hablando de alguien que tenía una enfermedad mental bastante grave, al menos según los informes, y por supuesto cometió un crimen bastante terrible. Es sumamente difícil y es aún más difícil en Kansas. Y la razón por la que lo digo es que cuando ves sus leyes sobre esto, es el análisis típico de si una enfermedad o defecto mental hizo que una persona no supiera distinguir entre el bien y el mal. En cambio, como defensa, parece que tienes que demostrar que esa enfermedad o defecto mental hizo que una persona fuera incapaz de formar la intención de matar, incapaz de planear con premeditación,
Y por eso es una tarea difícil para cualquier abogado defensor, especialmente porque básicamente estás argumentando que sí, cometieron lo que normalmente es un acto horrible, pero tenían una excusa y por eso no deberían ser responsables de eso. Naturalmente, los jurados no son muy receptivos a ese tipo de argumento. Correcto, why, ya sabes, uno también se pregunta, o sea, parte de esto es que era su mamá, ya sabes, al menos por las fotos de Facebook, y eso no siempre, sabe, ella estaba viviendo con sus padres en el momento en que todo esto ocurrió. O sea, pues, el otro caso en el que pienso en cuanto a acuerdos de culpabilidad, y si alguna vez hay un caso para como la posibilidad de echarse atrás, es el caso de Brian Koberger. Porque, ya sabes, parece que él quiere retractarse de lo que pasó en su caso, donde acepta este acuerdo. Pero, ¿sabes? El paralelo que estoy haciendo es que todos vimos a Brian Koberger responder preguntas al juez como, sí, estoy haciendo esto. Sí, entiendo que no hay apelación. Sí, entiendo que estos son los términos del acuerdo. Y aún así, aunque sea una posibilidad muy pequeña, todavía existe esa mínima oportunidad de que él pueda presentar un argumento que potencialmente vuelva a abrir la puerta. Cuando lees el documento de Angie Mock y a lo que ella está accediendo, si el 5 de octubre el juez acepta esto y ella recibe una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Y luego, 6 meses después, ella decide, bueno, espera un segundo, no estaba en el estado mental correcto para todo esto. Todos pasaron por alto todo. Entonces, ¿qué tan vinculante es lo que ella está aceptando aquí en este acuerdo? ¿Sabe? Creo que hay múltiples interpretaciones. El fiscal va a decir, hermano, está por escrito. O sea, ella aceptó estas cosas, firmó su nombre en esa línea, leyó esto, pasó por cada disposición y en ese momento no tuvo ningún problema con eso. Ahora de repente que está, ya sabes, tras las rejas, ahora quiere retractarse. Por parte de la defensa, si surgiera un problema así, la defensa diría, oye, ella todavía estaba lidiando con estos problemas de salud mental. El trastorno esquizoafectivo es extremadamente grave. Y esto es solo un documento. ¿Y cómo puedes decir que siquiera lo leyó? Sí, ella dice que lo hizo porque necesitaba pasar por este procedimiento y llegar a la siguiente fase. Pero eso no es una prueba concluyente de su comprensión y su capacidad para entender en ese momento. Así que puede verse de las dos maneras. Y luego, ya sabes, la última parte, viendo el documento de declaración de culpabilidad, porque tienes la denuncia penal donde están estas acusaciones de que ella dijo todo esto. Y es como, ¿en qué mundo está viviendo? Mientras ella dice esto, realmente parece ser alguien que está pasando por una crisis de salud mental, aunque cometió un acto absolutamente horrible. Es una versión muy resumida de esa historia en el documento de declaración de culpabilidad, donde básicamente dice que el esposo de Anita Avers se va a trabajar. Angie Mock toma un cuchillo, apuñala a su mamá varias veces hasta matarla. Llama al 911, la policía la arresta y la acusa de asesinato. Y ambas partes han acordado que esta es la narrativa de lo que sucedió. Y no hay ninguna conversación sobre la salud mental ni sobre ninguna de estas declaraciones. O sea, ¿cómo funciona esa parte del documento de declaración de culpabilidad? ¿Cómo se llega a ese punto? Claro, sí, o sea, así de simple, ¿no? Esos deben ser simplemente los aspectos materiales de este caso, ¿verdad? Bueno, no, Por supuesto que no. Claro que hay más en juego. Por supuesto que hay cosas sucediendo detrás de escena. Hay perspectiva, contexto y cosas así. Y por eso, esa base fáctica a menudo se requiere para una declaración de culpabilidad. El acusado tiene que admitirlo y decir, oye, estoy admitiendo estas cosas. Ahora, ¿lo están haciendo porque realmente creen que hicieron esas cosas y que esa es una declaración precisa de lo que pasó? ¿Lo están haciendo porque su abogado se los dijo? ¿Lo están haciendo porque no están en su sano juicio? ¿Lo están haciendo por algún otro motivo en ese momento? Esas son las preguntas que pueden surgir más adelante si alguna vez intenta retirar esta declaración de culpabilidad. sí, y esa era la otra parte. Es como cómo encaja esa narrativa. Esto reemplaza la denuncia penal. O sea, si estamos a 10 años de ahora y está bien. Vemos este caso y si existe o no la oportunidad de algún tipo de apelación, ya sabes, una situación así como la denuncia penal todavía puede entrar en juego, pero ya tuvimos esto, ¿sabes? ¿Estuviste de acuerdo en que estos son los hechos de lo que sucedió ese día? Sí, creo que toda la información del caso y las pruebas pueden potencialmente entrar en juego más adelante. Y cuando se trata de estas bases fácticas, Chris, muchas veces es solo el fiscal redactándolas y es como, oye, tómalo o déjalo. Así es como está la oferta. Tienes que estar de acuerdo con esto. A veces la defensa puede decir, oye, quiero agregar algo, oye, creo que deberíamos modificar algo, saquemos eso. Pero muchas veces es algo de tómalo o déjalo. Si el cliente dice, oye, quiero aceptarlo en este momento, entonces aceptas cómo el fiscal lo ha caracterizado. Y eso puede ser muy importante más adelante porque un juez va a decir, oye, tuviste la oportunidad de revisar esto, no tenías que aceptarlo, pero lo hiciste en audiencia pública. Sí, y veremos qué pasa después, quiero decir. Es un caso increíblemente triste, ¿sabes? Si uno piensa en quién fue Angie Mock alguna vez,
Pero luego, ya sabes, en cualquier situación, sin importar a qué se dedique una persona, cuando la acusan y luego admite un crimen como este, es simplemente terrible. Eric Fatis, abogado, defensor penal desde Denver, Colorado, la ciudad a una milla de altura. Gracias, como siempre, por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí en Law and Crime. Lo apreciamos. Siempre es un placer, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.